todos ustedes, 12 del mediodía con 21 minutos y nosotros continuamos aquí en Bien por Casa. Todavía tenemos más temas para seguir compartiendo con ustedes, para seguir conversando, temas muy interesantes, muy importantes, como por ejemplo, cómo afectan las peleas de los padres a los niños. Los niños a veces pensamos que por ser estas criaturitas tan chiquititos de repente no van a entender o no se dan cuenta o no saben qué es lo que está pasando, cuando en realidad lo que sucede es todo lo contrario. Ellos están observándonos, ¿no? Están atentos a cada movimiento, leyéndonos, ¿no? Escaneándonos y se dan cuenta de lo que sucede. Y claro, cuando uno no dice mucho, no dice nada, pues se generan dudas, confusiones, angustias. Así que vamos a conversar el día de hoy sobre este tema, cómo afectan a nuestros niños las peleas de pareja. Y nos visitan Mariela Vega, ella es psicóloga y especialista de CEPAL. También está con nosotros Marta Leiva, ella es directora de Families House y doctora en psicología. Y también nos acompaña el día de hoy, valga la redundancia, Patricia Malpartida, especialista del Ministerio de Educación. Un aplauso para nuestra. ¿Qué tal, chicas? Gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Qué tema el de las peleas? Decía Cecilia, pues que efectivamente los chicos probablemente los minimizamos esa condición y creemos que no nos entienden. Y probablemente no entiendan el tema del que estén discutiendo los padres, pero creo que corporalmente, energéticamente, hay algo que estos niños tienen que absorber y los puede cargar también, ¿verdad? Empecemos por ese. Efectivamente, mira, acabas de dar un mensaje muy interesante. Si bien es cierto, no lo descifra cognitivamente o racionalmente el significado de esas palabras, pero sí lo sienten emocionalmente. Y tenemos que entender que nosotros somos seres emocionalmente pensantes. Claro. La emoción se va armando y luego va generando el pensamiento y luego la lógica de la razón. Entonces, desde ya este niño ya tiene un torrente sumamente fuerte. Los padres mapean nuestros estados emocionales y son los que arman nuestras rutas de existencia hacia la vida. Hoy en día que hablamos de motivación, que hablamos de innovación, de renovación, esto se da justamente con las habilidades psicológicas. Y es ahí donde los padres le están dando con fuerza, si es que están discutiendo o si es que están dando mensajes sumamente destructivos. Por eso tenemos que decir la importancia de estos pensamientos positivos donde les realce. Y ahí viene pues la dificultad de la intensidad y el daño absoluto que se da a todo el cuerpo psicológico, todo el armazón psicológico. Claro. Y algo que me parece importante es recordar que también como padres, como adultos, somos un modelo de conducta. Y si los niños están observando todo el tiempo y están percibiendo cómo resolvemos los problemas, van a decir, ok, los problemas se resuelven discutiendo, gritando, a veces hasta incluso faltándonos el respeto y no llegando a una conversación. Entonces genera mucha confusión también acerca de cómo enfrentamos las situaciones, cómo resolvemos las situaciones cotidianas, ¿no? Claro. Ahora, ¿es bueno o positivo o negativo negar o aceptar el conflicto? De pronto puedo ser muy claro y muy honesto con mi hijo, mi hija y decirle, sí, estoy discutiendo con tu papá o con tu mamá y lo vamos a resolver. Claro, sobre todo si hay desacuerdos. Ellos tienen que entender que entre humanos habemos acuerdos y habemos desacuerdos. Claro, porque no hay que fantasearle tampoco la vida a los niños, ¿no? O sea, tienen que saber que hay un conflicto y que se puede resolver. Así depende de la forma, ¿no? O sea, a ver, el conflicto se puede convertir en una oportunidad de aprendizaje para el niño y depende de cuál es la relación con el padre. Ahora, hay que recordar que muchas veces estas situaciones se reflejan en la escuela, ¿no? A veces los padres dicen, ¿por qué mi hijo, no sé, pues grita? ¿Por qué la profesora me ha llamado? Y muchas veces es el reflejo de lo que está sucediendo en el hogar. O sea, no hay niño de verdad problema. Hay familias, digamos así, que no interactúan bien, y ¿qué pasa? Que en la escuela es donde se refleja. O sea, el niño es el síntoma de que algo está sucediendo en la dinámica familiar. Ahora, y también dentro del tema del ámbito de las discusiones y las peleas, hay discusiones y discusiones, hay peleas y peleas, ¿no? Porque también creo yo, si bien es cierto, digamos, los padres siempre pues deberían tratar, en todo caso, de cuidar estos aspectos. Ya el extremo es cuando empiezan de repente con los insultos, las frases humillantes,
denigrantes, ¿no? Y que esto, claro, probablemente el niño no entienda literalmente el significado de la palabra, pero la intención y la energía con la que está yendo esta frase, eso sí, me imagino queda claro, ¿no? Claro, hay grados y grados, efectivamente, de pelea. Cuando hablamos de una violencia es totalmente destructiva, ¿no? Es como que ese tronco que determina una estructura de personalidad estuviera mordida. Y eso le genera estas inseguridades, y estas inseguridades pasan a ser el precio de la vida, de este soporte emocional que va a tener este joven, ¿no? Si hablamos de niño, hablemos de joven. Todo es un proceso de proyección. Nosotros somos la sumatoria de todas las experiencias vividas y sentidas. Y si hemos encontrado estas peleas frecuentes, estos mensajes totalmente agresivos, pensamientos totalmente destructivos, definitivamente va a ayudar a que esta persona de una u otra manera no tenga esa fuerza y esa intención de soporte para cualquier embate que la propia vida te va a presentar, que puede ser laboralmente, que puede ser entre los amigos, que puede ser entre el colegio, entre las propias relaciones de sus amiguitos siendo infantiles, el tema de enfrentar el bullying, por ejemplo, ¿no? También ahí no tienen ese soporte para poder dialogar o de repente darle las respuestas también directas para ello, ¿no? Es todo un conflicto directamente de una u otra forma, ¿no? Son estos niños característicos, los conocidos como el ladillita, el inquieto, el más fastidioso, el más el que hace más alboroto. ¿Son estos probablemente consecuencia de este tipo de vínculos en sus casas, de todas maneras, o tiene que ver con temperamento y carácter? Podrían ser estos niños, pero por otro lado también podría ser el tímido, el retraído, el temeroso, porque si hay tanto conflicto también genera mucha inseguridad, mucha inestabilidad, y a veces ¿qué hace el niño? Dependiendo ahí del temperamento, o de pronto se vuelve retador, o de pronto lo que hace es se retrae, ¿no? Entonces puede optar por las dos opciones, ¿no? Sí, lo digo porque me parece importante que no se estigmatice ni se etiquete tan fácilmente a los niños como si fueran la consecuencia directa de los padres, y no necesariamente es así. Se supone que tiene que haber una evaluación, tiene que haber todo un estudio. Entonces, un niño golpeador no necesariamente viene de una familia agresiva, probablemente sea otro el motivo que lo vuelve así. Claro, hay muchos factores ahí importantes de los cuales se está señalando, porque efectivamente, una cosa son los estímulos que estamos recibiendo del ambiente. Tenemos los padres que pueden estar complicados, no solamente pueden ser los padres, pueden ser los hermanos, o de repente el ambiente familiar donde pueden haber tíos o primos que están provocando esa reacción. Hay que determinar, o de lo contrario también pueden ser los propios videojuegos totalmente agresivos, nocivos, que le van complicando y van creando una fuente de ansiedad y estrés muy alta. O lo que él viene también trayendo por sí mismo, o genéticamente, o de las circunstancias de lo que ha habido inclusive durante el embarazo. El estrés gestacional también es muy complicado, que ya predomina un cerebro ansioso. Bien, entonces ya hay un rasgo ahí predominante. Entonces habría que ver, cuando nosotros establecemos un estudio, habría que ver cuáles son las causales y de qué manera. Lo que yo quería indicar, que tanto el niño activo, el niño inseguro, el niño tímido, el niño agresivo, solamente son manifestaciones de decir, ayúdenme. Ayúdeme porque ya el peso está siendo muy fuerte y solamente mi cuerpo psicológico está enfrentando estas realidades, mostrando estas reacciones de conducta, ¿no? Claro, la conducta es lo que nosotros estamos observando, pero debajo de esa conducta hay todo un mensaje que ese niño nos está queriendo decir, ¿no? Nos está queriendo decir, como dice de pronto, ayúdenme, necesito algo, necesito atención, no me siento importante o no me siento atendido, no me siento reconocido, y creo que lo fundamental es leer el mensaje y no quedarnos solamente con lo que vemos por encima, ¿no? Claro, ella quería agregar algo, sí, ¿verdad? por eso desde el Ministerio de Educación es que justamente nos interesa mucho fortalecer las capacidades en los docentes, en los tutores y también en los padres de familia, ¿no? Dándoles pautas de crianza para que justamente lo que tú decías, ¿no? ¿Dónde se reflejan todas estas conductas? Es en la escuela. Entonces nosotros desde el Ministerio necesitamos fortalecer y darles mayores habilidades a nuestros docentes, a nuestros tutores. Y estamos en ese proceso definitivamente. Claro, ahora, tengo la impresión de que a veces se idealizan los perfiles de los chicos en los colegios, ¿no? Quieren que todos sean inteligentes, atentos, que estén mirando la pizarra, que pregunten cosas inteligentes, etcétera. Pero eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Los mandan a terapia, ese es hiperactivo, el otro tiene tal cosa, entonces todo tiene etiqueta. Y me parece que no se
ponen de acuerdo que son primero niños y que todos tienen problemas y que las consecuencias son naturales, ¿no? De crianza o de lo que sea. Pero me da pena cuando se trata de idealizar. Ese niño es tranquilo, muy aplicado. Probablemente ese chico también esté sufriendo algo en su casa. Entonces es delicada la forma en la que se etiquetan los perfiles. Es interesante la percepción que estamos manejando ahorita con con este enunciado, ¿no? Pero tenemos que partir de un principio. Los niños en el ambiente escolar están lógicamente en grupo y están representando todas las emociones a flor de piel. El maestro que está básicamente direccionando el salón se va dando cuenta de estos procesos y la verdad que él pasa a ser un sensor. Claro. De determinar quién puede, quién no y quién está con conflictos. Y a eso no decirles que tiene que tener tratamiento, simplemente hay que facilitar tu desarrollo personal. Por ahí hay ciertas variantes que te está un poco complicando, pero que necesitamos producirnos bien, que se genere ese estigma. No es que le diga, tú tienes el tratamiento, tú también lo necesitas. No, es parte de un proceso de búsqueda nada más de tranquilidad. Porque efectivamente nosotros desarrollamos en un proceso circular, ascendente, nunca vamos lineal. Entonces hay que ir mirando detalles, por momentos puede estar inquieto, luego tranquilo, pero el sensor es el maestro y es el que va a indicar la condición. Tenemos preguntas del público. Mónica Patricia nos escribe y dice, en algunas oportunidades he discutido con el papá de mi niño estando mi pequeño presente, pero se me sale de las manos ya que primero humilla y dice tonterías, sé que está mal. Bueno, esta es una preocupación pues típica, ¿no? De una madre de familia que bueno, está pues intrigada de saber cómo puede hacer, ¿no? Con respecto al tema, ¿no? Que es cómo afectan precisamente a nuestros niños las peleas de los padres. ¿Qué le podríamos responder? Que es importante que alguno de los dos miembros de la pareja sea consciente que tiene que parar. La única forma en ese momento, si estamos tan cargados con esta inundación de emociones, es detener y decir, ok, ahorita no vamos a poder resolver nada y como no la vamos a poder resolver es mejor parar, porque además tenemos que cuidar de esa otra personita que, como dicen, de pronto entiende, de pronto no entiende, pero está por ahí y está escuchando todo esto. Entonces uno tiene que ser mucho más consciente y quizás coger la mano del otro y decir, paramos acá, retomamos esta discusión luego. Es la única forma que de pronto podríamos enfrentar eso, frenando la discusión en ese momento. Sobre todo entendiendo que las emociones se educan, hay que educar las emociones. Está bien, tienes el derecho de enojarte, pero no de formarte. Y el niño también tiene que entenderlo. Cuando el niño, por ejemplo, desarrolla cómo o se le enseña al niño a gestionar sus emociones, es exactamente como se le está enseñando al adulto también a manejarse emocionalmente con los demás. Estamos en la era, y qué bueno que muchas bienales mundiales ya lo determinen, la era de la gestión de las emociones. El siglo pasado se desarrolló mucho el crecimiento cognitivo y llevó la tecnología. Pero ¿qué hay de las emociones? ¿Qué hay de las agresiones? Entonces, por lo tanto, ahora casi sintonizadamente en muchos países estamos entrando en ese patrón. Y qué bueno que a través del Ministerio de Educación, la labor que están empleando, se maneje este principio, porque básicamente las emociones es el motor hacia la vida, es el motor a la creatividad. Ahora, no, es que se me ocurre, esta pregunta me lleva a otro tema que también es clásico o que sucede muchísimo, ¿no? Y es cuando la madre o el padre genera alianzas con los chicos, ¿correcto? A veces dentro de una pelea el papá o la mamá empiezan, y si son varios hermanos incluso también, ¿no? Yo agarro a este aliado para mí, este aliado es para mí, y se genera ya una suerte pues de batalla campal o qué sé yo, en la que no se dice mucho, pero ya hay como una especie de compromiso, ¿no? Digamos tácito del niño para con uno de los dos padres. ¿Cómo esto me imagino que es terrible y se tiene que manejar de alguna forma? Claro, es muy complicado porque no se maneja y no se define el territorio. El niño tiene que definir su territorio de normas, valores, límites. Y para poder definir eso, porque si no, no va a haber autenticidad en su desarrollo personal, los padres tienen que tener un mismo estilo de corrección. Y no solamente los padres, sino inclusive hasta los cuidadores. Y ahí viene básicamente el kit del conflicto. Porque el padre puede alianzarse con el niño o la madre y no es así. O los abuelos, o los tíos, o los cuidadores. Basta que alguien se aliance para que esa corrección no se defina. Los padres son autoridad y afecto y tienen que alinearse entre ellos. Y es muy fácil, permíteme dentro del corto tiempo, simplemente que se le diga, si corrige a la madre, se le dice, eso no le gusta a tu papá ni a mí, se alianzan los dos. Si viene el papá, tiene que corregir, eso no le gusta a tu mamá ni a mí. No están los padres, están los abuelos, inmediatamente a tus papás no les agrada esto, o tus papás están felices por esto, ¿no? Claro, por eso es importante establecer las normas de convivencia en el hogar, ¿no? O sea,
ok, discutimos, pero tú y yo, los chicos tienen que estar de lado, ¿no? O sea, no pueden tomar alianzas porque igual, o sea, te va a querer igual tu hijo a ti como a la mamá, o sea, Pero no podemos ponerlos en conflicto, pero por eso te digo, es establecer... un cortocircuito, tener ahí a los papás Exacto, es establecer las normas de convivencia del hogar. O sea, eso es básico que a veces parecen tácitas, pero que causan mucho problema, ¿no? Cuando no están claras, sobre todo. Es que estaba mencionando hace un rato, ¿no? La era de las emociones, y me parece que es importante que se tome en cuenta ese factor, o la vida desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Me parece que es un poco tarde, pero en fin. Pero lo que quería saber es sobre el tema de las emociones. ¿Se considera en este tipo de situaciones la depresión en un niño, por ejemplo? Sí. ¿El ministerio considera, por ejemplo, que un niño que no tiene buen rendimiento, que no responde académicamente, está concebido con un problema emocional muy fuerte, como una depresión, como una pérdida, como un divorcio? Porque a veces la depresión la tienen de lado. Si vas con la pierna rota al trabajo, entonces te dicen, anda a descansar. Pero si dices que estás triste, te dicen, ¿sabes qué? Tómate una gaseosa y sigue trabajando. Me parece delicado. Y se hace con los niños también. Claro, en este caso, por ejemplo, cuando el docente identifica, ya sea en secundaria o en primaria, depende, informa al tutor, ¿no? Y también recordemos que existen las alianzas locales, o sea, en el caso de ser institución educativa pública, ¿no? Es con el centro de salud y se deriva al niño para que sea atendido, evaluado psicológicamente, ¿no? Y también nosotros tenemos, también hemos proporcionado a los docentes manuales, guías, que también están en la página web, no solamente relacionados quizás a depresión, sino también a anorexia, bulimia, resolución de conflictos. Exactamente, o sea, los profesores, digamos así, y tutores tienen a la mano material educativo, ¿no? Al cual consultar. Claro, y hay algo importante, por ejemplo, cuando decías esto de las empresas. Las empresas están trabajando mucho la gestión de las emociones de sus empleadores. Muy bien, están trabajando el clima empresarial, el clima laboral, las motivaciones, la comunicación eficaz, la escucha efectiva, la renovación de todos sus procesos de liderazgo. ¿Y qué pasa en la casa? ¿Qué sucede en la familia? ¿Por qué queda solo en un plan que debería ser inclusive un plan gubernamental, ¿no? Entendiendo que en la familia debe haber el trabajo en equipo, debe haber la comunicación eficaz, debe haber la escucha efectiva y debe haber la renovación de la motivación con el manejo de emociones. Claro. Entonces ahí el colegio realmente y los padres de familia, unido con un plan de gobierno establecido que haga presión en esta posición, estamos hablando de la salud psicológica de toda una sociedad, que es lo que yo creo que los peruanos nos merecemos esto, ¿no? Claro, perdón, en ese sentido por eso es bueno, ¿no?, que los padres y profesores se vean como aliados, porque tienen un mismo objetivo, ¿no?, que es la formación integral de su hijo o de su hija, ¿no? Claro. Entonces a veces los padres dicen, no, yo ya no voy al colegio porque ya sé lo que me va a decir. No, muchas veces, algo, claro. Exacto, entonces, ¿cómo el docente puede apoyar también a su hijo si es que el padre se aísla? O sea, el padre tiene que hacer frente a que sí, ok, mi hijo tiene un problema, pero quizás yo también tengo que evaluarme hasta qué punto mi hijo es el reflejo de lo que está pasando en mi casa, ¿no? Tenemos ahí un comentario de Maga Alegría, dice, de niña nunca vi discutir a mis padres. Cuando falleció mi papá le dije a mi mamá y me dijo que lo hacíamos, pero nunca delante tuyo. De las normas. O sea, sí se puede. Claro, es una gran demostración. Las normas de convivencia. Claro, de que sí se puede, ¿no? Lo digo hay que así. Respirar un poquito más. Claro, porque para muchas familias, ¿no? Dicen, no, es que como es imposible. O a veces, digamos, según pues el estilo de familia que se haya formado, a veces es mamá que dice, no, es que no puedo porque él se altera, o viceversa también, ¿no? El esposo que dice, no, es que mi señora tiene carácter fuerte, ¿no? Y no se dan cuenta pues que finalmente todo esto termina afectando de manera directa a los chicos, ¿no? Yo creo que sí se puede, es como aprender a hacerlo a puertas cerradas, por decirlo, ¿no? Ok, vamos a aguantar el conflicto para cuando los chicos ya estén durmiendo o salir de casa también, ¿no? Irnos, no sé, al parque, a un lugar donde podamos de alguna manera tratar de resolver, conversar, porque los niños también se hacen ideas acerca del conflicto y muchas veces esas ideas tienen que ver con, este conflicto tiene que ver conmigo. Yo de alguna manera genero el conflicto y me siento culpable. Y esas son las cosas que hay que cuidar, porque en el caso de los niños el nivel de fantasía es muy alto.
y de alguna forma se sienten muchas veces responsables. A veces pasa que también los hermanos se alían para escuchar, a ver qué está pasando en el cuarto, por qué están peleando, la angustia esta, se van a separar, se van a divorciar, mi familia se va a desmembrar. Ese tipo de cosas son las que hay que cuidar como padres, y si de pronto los chicos nos vieron, creo que es fundamental acercarnos y explicarles. Nosotros hemos discutido, estamos tratando de resolver este tema, o sea, que no nos vean tampoco como superpoderosos, que nunca cometemos errores, ¿no? Que no nos equivocamos. Yo creo que es una oportunidad, como decías hace un momento, de aprender de esta situación y aprender cómo resolver conflictos cotidianamente, porque de que van a ver, o sea, no hay una pareja perfecta que todo fluya maravillosamente, ¿no? Debe ser divertido, perdóname, divertido de pronto en una discusión manejable, con un tema manejable, que de pronto los padres pidan la ayuda de los chicos y digan, oye, ayúdennos a resolver esto. Debe ser como bastante motivador para un chico ser la solución o dar una solución. Claro, eso es bueno, porque también se les hace participar. O sea, efectivamente hay momentos en que hay discusiones y hay que establecer la separación. Pero hay momentos en que sí podemos compartir con los hijos y que nos den ideas. Y ustedes verán cómo los chiquitos inmediatamente se ingenian para dar solución porque quieren la tranquilidad del hogar. Y además también hay que hacerle diferenciar el concepto de la tranquilidad. Y es tan simple decirle al niño, en un momento que todo puede estar bonito, la madre o el padre puede decir, mira, todo está quieto, respiremos, esto es tranquilidad. Y el niño entiende. Entonces, llega un momento que puede haber algo de movimiento y el niño mismo se acerca y te dice, mami, acuérdate, respiramos para la tranquilidad. Y automáticamente eso ayuda a que el padre también o la madre pueda alinearse a su espacio y tranquilizarse, ¿no? Claro. Pero si no le enseñamos al niño el significado de la tranquilidad y está más atento a lo que es el enojo, el problema, la dificultad o la agresión, entonces no va a poder contrabalancear, ¿no? Lo otro que también se me ocurre que sería la parte contraria, que también sucede y que me parece que es muy peligroso, son las sutilezas, ¿no? Los mensajes subyacentes, los mensajes con doble intención, ¿no? En el cual uno de los padres, por ejemplo, asume el rol de víctima, ¿no? Entonces, por ejemplo, mamá, ¿estás bien? Sí, hijito. ¿Qué pasó? Nada, todo bien. Sí, un poquito con tu papá, ¿no? Qué sé yo, este tipo de cosas, ¿no? Que realmente, claro, no le estás diciendo nada, no te estás alterando, no estás levantando la voz, pero el mensaje, el niño lo captó clarísimo. Claro, tu papá, pues, ¿no? Claro. O tu mamá, pues, Claro, ¿no? claro, Entonces, ese tipo de cosas. Que también... quieras o no, me estás enseñando de alguna forma como que él es el malo, pues, él es el malo, o ella es la mala, ¿no? O yo me siento así porque él es responsable, en vez de asumir la responsabilidad por nuestras propias emociones, ¿no? Entonces enseñamos al niño que la responsabilidad emocional no es de uno, sino es de lo que me hizo el otro, ¿no? En este caso el papá o la mamá, ¿no? Esta frase tan típica que pienso que deberíamos ya ir modificando todos, incluso en nuestro lenguaje. Es que me hizo enojar. Me hiciste enojar, pues. Nadie hace que uno enoje, ¿verdad? Uno ocasiona eso en uno mismo, ¿no? Claro, uno tiene que hacerse completamente responsable. Y eso se lo repetimos a los chicos también, ¿no? Me hiciste enojar, y los chicos asumen, bueno, sí, de pronto yo tengo la culpa, ¿no? Claro, qué complicado, pero no es imposible, pues, de encauzar, de pronto aprender todos los días, ¿no? Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, creo que ha sido una bonita conversación. Seguimos calmados, seguimos tranquilos todos y creo que esa es la idea, ¿no? Ese es un poco el mensaje que queremos dar, aprender un poco a manejar nuestras emociones, sabiendo cuál es la consecuencia de una discusión, quiénes son los más afectados, y no queremos, pues, tener este problema en los chicos, ¿no? Que de pronto lo van a seguir arrastrando mucho tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Un aplauso para nuestra invitada.